Hello and welcome to this new episode of Global Insights on our digital TV channel F15 by Forbes DACH. My name is Klaus. I'm the editor-in-chief of the German-speaking edition of Forbes. And in this format, we meet the editors and the editors-in-chief of the local language editions of Forbes. We have 35 across the globe. We have Argentina to Indonesia. We're from South Africa to Finland. And we ask these editors to give us a view of what's going on in their country, what the economic situation is looking like, and also what the media industry and Forbes in the specific country is doing. Today, we have Tuffi Aré, who is the editor-in-chief of Forbes Bolivia, one of the newest editions of the Forbes network. And Bolivia has a tricky situation. They have the pandemic, they have a political instability, and at the same time, the economy is threatened as it is elsewhere around the world. We are going to switch to Spanish to accommodate our guest. I will try to do my best doing this in Spanish for the first time, so please bear with me. We will put subtitles so you can understand even though you don't speak English. Tuffi, gracias para tu tiempo. Gracias, Klaus. Un gusto estar con tu persona, con Forbes. Aquí es un privilegio poder conversar con Forbes Alemania, Europa, y dispuestos a contarle todo lo que está pasando en Bolivia. Bolivia es un país de 11 millones de habitantes, está en el centro geográfico de Sudamérica. En este momento tiene un gobierno de transición constitucional de 6 meses. Tuvo anteriormente el gobierno más largo de su historia constitucional, duró 14 años, nunca antes un presidente estuvo 14 años en el poder en la historia de Bolivia. Este es un país minero, esencialmente, gasífero y de producción de hidrocarburos, son las dos fuentes principales de ingresos de Bolivia. Mejoró el índice de pobreza, se redujo. Antes era un país con una extrema pobreza de 40-50% de extrema pobreza. Llegó a tener hasta 25-30% de extrema pobreza y un incremento de su clase media. Pero nos encontramos con una nueva crisis, que es esta crisis que está motivada por la pandemia, entre otras cosas, por una crisis política también en Bolivia. Bolivia viene de una crisis política muy profunda porque hubo una revuelta popular en noviembre del año pasado. El presidente Morales, Evo Morales, estuvo 14 años en el poder, pese a que la constitución política del Estado planteó un referéndum para ver si podía ser otra vez candidato. La gente votó en 51% para que no sea candidato, pero él encontró una fórmula constitucional que le permitió no tomar en cuenta esa votación de referéndum y postularse. Al postularse, él ganó la elección en octubre del año pasado, pero con denuncias de fraude. Hubo denuncias de fraude que generaron una revuelta popular. Él asumió que hubo problemas, la OEA concluyó que hubo fraude, pero él decidió convocar a elecciones ya cuando estaba casi fuera del poder, porque la revuelta popular lo presionó para que se vaya. A partir de noviembre se instaló un nuevo gobierno, un gobierno de transición constitucional. La nueva presidenta proviene de la Asamblea Legislativa, Los parlamentarios de Evo Morales se fueron, no quisieron tomar el poder, y lo tomó la presidenta actual, que era la segunda vicepresidenta del Legislativo, del Senado. A partir de ese momento se instala el gobierno de transición que debía convocar elecciones, era esa su misión, una nueva elección. Entonces se convoca la nueva elección para el 3 de mayo, y el 3 de mayo no se pueden realizar las elecciones porque la pandemia comienza a golpear duro a Bolivia en marzo de este año. El primer caso se da hace 74 días, la segunda semana de marzo, e inmediatamente se dispone una cuarentena, un confinamiento, de que ya estamos llegando a 65 días aproximadamente del confinamiento, 2 meses y medio de confinamiento. Esa es la situación del contexto. Vamos a hablar sobre la situación política y económica en unos minutos, pero primero quiero hablar sobre la gente. ¿Cómo está la situación para los ciudadanos? ¿Cómo es el estado de ánimo?
Bolivia, el 70% de su economía es informal. ¿Qué significa informal? Que la mayor parte de los ciudadanos vive del día a día, de su emprendimiento, del comercio, del día a día. Ese es el sector más golpeado por la pandemia, porque tuvo que quedarse en su casa sin poder trabajar. Comercio, eh, albañiles de la construcción, trabajadores de la construcción, peluqueros. La mayor parte de la población boliviana, 70% es informal, vive del día a día. Dicen que el 40% vive del día a día y otro tanto del pago semanal de distintos servicios, ¿no? Entonces, este es el sector más angustiado porque no ha podido salir a trabajar y es el que está presionando por salir a trabajar porque vive del ingreso diario. Las empresas también están con problemas porque no reciben ingresos y tienen que cubrir costos laborales y lo demás, y no pueden producir. Las empresas, en general, las que pueden no hacer servicios esenciales, han trabajado desde casa, telehogar o teletrabajo. Se aprobó una ley aprobando el teletrabajo, se aprobó una ley aprobando el teletrabajo, pero es muy emergente todavía, es muy nuevo en Bolivia el teletrabajo, ¿no? Las empresas de servicios no esenciales sí están trabajando. Ahora, hubo ya algunas protestas sociales muy aisladas, motivadas por Evo Morales, fundamentalmente desde su exilio, sus seguidores, porque son sectores muy pobres, pidiendo que se levante la cuarentena y pidiendo que se llame a elecciones. Han habido bloqueos en algunos lugares del país, ¿no? Presencia de gente cerrando las rutas, pero ha sido muy esporádico, muy aislado. La semana pasada subió, ya empezaron a haber más bloqueos. Hay, diríamos que hay angustia en el conjunto de la población porque la economía está presionando el día a día, pero estos bonos lograron calmar un poco, ¿no? Lograron calmar un poco. Pero a medida que se alarga el confinamiento, aumenta la angustia, aumenta la desesperación. Y sobre todo también de las empresas formales que ya quieren salir a producir y no lo pueden hacer porque necesitan los permisos y la implementación de bioseguridad. Y están teniendo muchos problemas, están yendo muy lentas las empresas para conseguir permisos de funcionamiento y la bioseguridad. Recién la semana pasada y hoy está de a poco empezando otra vez a trabajar algunos sectores por grupos, por disminuidos, y se espera que junio ya empiecen otros sectores a ir entrando a la actividad productiva. La producción de alimentos no ha fallado, la producción de alimentos sigue normal, los servicios esenciales han funcionado y el malestar está instalado, pero se va a seguir aumentando si se alarga la cuarentena y si no pueden salir a trabajar. Los bonos algo calmaron, ¿no? Los bonos que dio el gobierno y el auxilio económico que dio el gobierno, que es dinero del Estado, de las reservas internacionales del Banco Central y de algunos créditos internacionales, ¿no? Han habido créditos del Banco Mundial, del BID, para temas de salud, y el otro conjunto de dinero viene de las reservas del Banco Central. Habían buenas reservas para el tamaño de la economía boliviana, habían 7.000 millones de dólares en las reservas. En su momento, mejor momento, llegaron a tener 14.000 millones de dólares las reservas. Y de ahí ha salido el dinero para cubrir los bonos. Bolivia, su Producto Interno Bruto llega a 40.000 millones de dólares. Ha aumentado la deuda, está por 12.000 millones de dólares aproximadamente. Esa es la situación. Y el producto per cápita, el PIB per cápita en Bolivia llega a apenas 3.500 a 4.000 dólares. Pero antes estaba en 1.500, ¿no? 1.500 subió, mejoró un poco en la etapa de bonanza de la economía. Esa es la situación. Hay malestar, hay angustia, pero se espera que por la presión precisamente de la gente, esta semana que estamos comenzando más la próxima, comiencen a ir integrándose paulatinamente las personas a trabajar.
Si hablamos sobre la economía, ¿qué son las industrias más importantes en Bolivia y cómo han afectado por el COVID-19? Perfecto. Bueno, la principal fuente de ingresos de Bolivia es la exportación de gas Mm, a Brasil y a Argentina, pero es estatal. Ha caído la demanda de gas en Argentina y en Brasil. Ha caído el precio internacional del petróleo y los ingresos de Bolivia están supeditados al precio internacional del petróleo. Si está alto el precio, mejoran los ingresos, pero si está bajo, como ahora, disminuyen los ingresos. Y en Brasil y Argentina cayó la demanda porque no se está consumiendo gas, cayó la demanda, ¿no? Debido a la cuarentena. Esa es una primer industria impactada y afectada por la pandemia. Segunda industria, la minería. Bolivia vive de la minería. Iban muy bien los precios, pero han caído otra vez notablemente. Tiene su principal minera, que es una minera que se llama San Cristóbal, que está en manos de Sumitomo, de Japón, que también está sufriendo la caída de los precios internacionales. Los dos principales sectores de ingresos en la economía boliviana son el gas y la minería. Luego viene la agroindustria, que está en Santa Cruz. En Santa Cruz está la producción de soya, de soja, que le dicen, ¿no? Está la producción de azúcar, fábricas de azúcar, la producción de alimentos, y ha sentido el impacto, pero no tanto como otros sectores, ¿no? Un sector que está muy paralizado es el de la construcción, que también es importante. El sector de la construcción, de edificios y todo eso, en su momento llegó a crecer 12-13% en Bolivia. En este momento debe estar en cero crecimiento. El sector de la construcción está muy impactado. Vinos, producción vitivinícola es poca, mm. está en Tarija, un departamento, y sí está paralizado. La industria de vinos se ha tenido que reconvertir, ahora está produciendo alcohol en gel, alcohol para higiene, ¿no? Lo mismo que la industria azucarera está produciendo también alcohol para todos estos temas sanitarios, ¿no? Eh, por lo demás, Bolivia tiene una economía de servicios, de banca. La banca no está impactada, la banca estaba sólida, aguantó, pero va a tener problemas, ¿no? Y luego el turismo es muy poco, pero ha sido afectado, ¿no? También. Lo más afectado es el sector de gastronomía, de restaurantes, de comercio, que también ha tenido que cerrar. Los malls, los supermercados están siendo impactados. En esta etapa ha tenido un crecimiento el delivery en el sector de la gastronomía, en el sector del comercio. Todo se hace en venta a la casa directamente y eso va a cambiar todo el modo de atender los servicios en Bolivia. La banca también ya se está haciendo más banca por internet y todo esto va a generar un cambio total, ¿no? De los servicios. El teletrabajo va a ir ganando espacio, ya estaba ganando espacio todo lo que era lo virtual y aquí también va a tener un impacto, ¿no? En síntesis, esos son los sectores más afectados por la economía, por la pandemia, ¿no? Por la crisis. Construcción, servicios, comercio, gastronomía, gas y minería, que es la base de la economía boliviana. Si hablamos de la situación política, Evo Morales naturalmente fue una figura, un político muy famoso y sí, muy famoso. Um, ¿Tú crees que la presidenta ahora tiene problemas seguir una figura como Evo Morales o es más fácil porque la situación sobre Morales fue difícil para mucha gente en Bolivia? Bueno, cuando se fue Evo Morales del poder, se creía que había concluido el ciclo de Evo Morales. Se decía que empezaba un ciclo nuevo del post-evismo. Evo Morales estuvo muy arraigado en la política boliviana muchos años, 25 años,
desde que comenzó. Mm. Entonces se generó una corriente, un mito político, es un animal político Evo Morales, un mito, se construyó un mito, sus seguidores, era el evismo se llamaba, ¿no? El evismo. Y cuando cae Evo Morales, que parecía imposible que salga del poder, él llegó para quedarse siempre en el poder, parecía imposible que se vaya, y se fue. Mucha gente no lo creía que se iba. Y cuando se fue, se creía que iba a empezar un nuevo ciclo sin Evo. Pero sigue existiendo el fantasma de la figura política de Evo constantemente en Bolivia. Desde Argentina él está haciendo política constantemente en Bolivia y depende mucho su gente, no tiene un reemplazante de su tamaño y todavía Bolivia no olvida a Evo Morales, ¿no? En este momento la discusión sigue siendo si Evo vuelve o no vuelve, pese a que se fue. Y sigue siendo el primer partido en la intención de voto, el partido de Evo Morales. El que puso como candidato no tiene carisma, pero los que van a votar por él van a votar por el MAS y por Evo Morales, ¿no? Mm. En este momento la discusión sigue siendo en la campaña si vuelve Evo o no vuelve, ¿no? Y todo gira en torno al miedo a la vuelta de Evo o al amor de los seguidores de Evo, ¿no? A los que lo siguen mucho. Entonces es una figura que sigue siendo muy influyente en Bolivia. Y muchas de las acciones de los otros políticos, incluyendo la presidenta, se desarrollan en relación a la figura de Evo. Se responde a la figura de Evo, ¿no? Ella estaba construyendo un liderazgo interesante en el primer mes, segundo mes. Había un nuevo aire sin Evo. La oposición estaba festejando, ¿no? Ella estaba construyendo un liderazgo nuevo, interesante, pero cometió errores, vino la pandemia y se complicó, se desbordó, se descontroló. Por eso es que ahora otra vez hay la posibilidad de que vuelva Evo a través de otro candidato, ¿no? Y eso se complica todavía más para la oposición a Evo, que no se unen. Hay 4 o 5 líderes opositores Mm. que no se unen y la oposición a Evo tiene un 70% a favor de votación, Evo tiene 30 o 35, el 70% de los bolivianos o 65 no quiere tenerlo a Evo, no quería tenerlo a Evo, ¿no? Pero ese 65% no encuentra un líder que concentre ese voto y ese 65% se distribuye entre 3 o 4 líderes. La presidenta actual, el expresidente Carlos Mesa, que fue rival de Evo, y hay un nuevo líder acá que es Camacho, que fue el que lideró la movilización contra Evo en noviembre en las calles. Y Tuto Quiroga, otro expresidente, se llama Tuto Quiroga, le dicen. Hay 4 liderazgos o 5 que no concentran el voto de la oposición y eso le ayuda a Evo, al partido de Evo, para poder volver. Esa es la situación política del escenario, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectado el sector de los medios de comunicación y específicamente Forbes en Bolivia? ¿Cómo hay para vosotros? Bueno, el sector de medios en Bolivia venía impactado antes de la pandemia por la revolución tecnológica. Mm. Los medios tradicionales, periódicos, revistas, televisión abierta, radio tradicional, ya venían en crisis por la revolución tecnológica, el impulso de redes sociales. En este momento la mayoría de los bolivianos se informa por redes sociales. Como en todos los países. Así es. Entra a los diarios, a los canales tradicionales por redes sociales. Ya ni siquiera la web tradicional, ¿no? Ya no el portal, sino redes sociales, 70-80%. Para finalizar, ¿qué pronostica para el futuro? ¿Crees que vamos a experimentar unas cosas que cambian para largo plazo? Bueno, nosotros como todo el O mundo, en Bolivia, en el mundo también. No, sí, como en todo el mundo estamos hablando de la nueva normalidad, ¿no? sí. No sabemos cómo va a ser. En este momento tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales, porque no se sabe si va a terminar la pandemia.
hay algunas señales ya de nueva normalidad, ¿no? En Asia, en Europa, han comenzado los últimos días a esa nueva normalidad, hasta que aparezca la vacuna y hasta que aparezca algún tratamiento. El mundo no va a ser igual al que conocíamos, eso lo tenemos asumido. El mundo va a ser distinto, el mundo va a ser distinto, no sabemos si para mejor o para peor, no sabemos cuándo va a comenzar esa nueva normalidad. No hemos dimensionado todavía qué consecuencias e impactos económicos, políticos, sociales y culturales hay. ¿Qué es lo que se ha visto? Una emergencia del Estado fuerte como el único actor que puede blindar a los actores privados. Es decir, el Estado ha vuelto a ser protagonista de la economía y del momento, ¿no? Por supuesto que visualizamos e intuimos que va a ser un mundo más virtual, es decir, se va a acelerar la digitalización. Por supuesto que suponemos que van a desaparecer empresas y van a aparecer nuevas empresas, ¿no? Van a haber sectores que van a caer y otros que no van a caer. Va a haber otro tipo de economía. Creemos que, sobre todo, particularmente yo creo que hay 4 sectores económicos que van a ser importantes a partir de la nueva normalidad, ¿no? La salud, que va a ser un sector prioritario para las empresas, para todos. La salud en primer orden. Segundo, el medio ambiente, todo lo vinculado a clima, cambio climático va a entrar en auge, todo lo que se haga ahí. La tecnología va a seguir siendo fundamental como sector en esta etapa de una nueva economía, y la producción de alimentos va a ser el cuarto rubro que va a sobrevivir. Esos son los 4 ámbitos de oportunidad para la economía y de apuesta prioritaria. En el caso boliviano, la seguridad alimentaria debería ser estratégico, porque Bolivia puede producir alimentos y puede encontrar mercados. Tiene vocación de producción alimentaria, Santa Cruz sobre todo. Seguridad alimentaria, que se llama. El BID ha recomendado, el Banco Mundial ha recomendado mirar mucho la seguridad alimentaria como sector en Bolivia, y ya no tanto la minería ni los hidrocarburos. Entonces, el próximo gobierno o este gobierno tendrá que reorientar la estrategia de desarrollo de Bolivia. Y vuelvo a manifestar de que esa nueva normalidad todavía no sabemos cómo va a ser. La estamos intuyendo, ¿no? Muy digital, creciente aumento del teletrabajo, por supuesto que nuevas normas de bioseguridad en general, ¿no? Es decir, el distanciamiento social, ¿no? El uso del barbijo o la mascarilla, el uso del alcohol en gel va a ser constante, la higiene, la alimentación va a cambiar, ¿no? En términos de prioridades. Vale. Tuffi, gracias para su tiempo, para sus experiencias. Si después de COVID-19 nos gustaría si vinieras a Viena o Zurigo, Sí. vamos a beber algo o comer algo. And thank you, everyone, switching back to English, for watching this. I hope it was interesting, and I hope that you could bear my Spanish. Gracias para ayudarme a hacer esta entrevista. We are back tomorrow at 9:30 p.m. with other amazing guests, and we are back next week at 6:30 with other guests on Forbes Global Insights. Thank you, Tuffi. Gracias. Y see you soon. Gracias.